Que la gracia del Padre y de nuestro Señor Jesucristo abunde en su corazón, abunde en su vida y en su entorno. Les saluda el pastor Iván Mejía desde la República de Nicaragua. En esta ocasión estamos dando inicio a esta serie titulada La razón existencial de la Iglesia en la tierra. Así es que le agradecemos el estar con nosotros y pues en cualquier rincón del mundo donde usted esté, le pedimos que comparta estos videos con la Iglesia del Señor y con todos aquellos que usted sepa y entienda en su espíritu que pueden ser bendecidos con estos videos. Así es que desde la República de Nicaragua los saludamos y le pedimos que se quede con nosotros a través de toda esta serie. Muchas bendiciones. Ya dando inicio a la materia que nos ocupa hoy, que es la razón existencial de la Iglesia en la tierra, queremos afirmar que la razón de la existencia de la Iglesia en la tierra tiene dos vías, o más bien dos caras. Una de ellas es el ser sal y luz en la tierra. Jesucristo afirmó que la Iglesia era la sal de la tierra y la luz del mundo. En otras palabras, somos quien le da sentido a este mundo y somos quien le da sabor a los sinsabores que este mundo tiene. En otras palabras, debemos de caracterizarnos por ser bendición para este mundo malo. Y la otra cara es lo que Jesucristo nos enseña a través de su Espíritu Santo en Colosenses capítulo 1, verso 15, que dice que Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, lo que se puede ver de Dios y de Cristo es la Iglesia. Si Cristo dice también que nosotros somos el cuerpo de Cristo, como lo afirma Colosenses 1:18, que Él es la cabeza del cuerpo y que nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces lo único que puede verse de Dios en la tierra es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos la responsabilidad en la existencia que tenemos como iglesia en este mundo de ser sal, luz, bendición al mundo, pero también tenemos la gran responsabilidad y el privilegio de que el mundo pueda ver a Dios a través del cuerpo de Jesucristo que somos nosotros, la Iglesia del Señor. En esta parte de la charla que estamos teniendo, quiero recalcar más bien el asunto de la unidad del cuerpo de Cristo. Y para ello quiero leer el Evangelio de San Juan en su capítulo 17, en el verso 21 y el verso 23, que a la letra la palabra del Señor dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El verso 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Note usted que los dos versículos hablan para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Así que es determinante la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo para que el mundo crea que Cristo fue enviado por el Padre. Porque hoy usted en día puede darse cuenta cómo mucha gente habla en el nombre de Cristo, pero no se puede llevar con quien no piensa como Él. Hoy usted puede darse cuenta que los que usan pantalón no se pueden llevar con los que no usan pantalón y se tapan la cabeza. Los que hablan en lenguas no pueden llevarse con los que no hablan en lenguas. Los que levantan las manos no pueden llevarse
con los que no las levantan. Así es que mientras el mundo se está perdiendo y cada día está yendo gente al infierno, la iglesia del Señor está distraída y está detenida en pleitos internos, en discusiones vanas, en discusiones que no están contribuyendo ni a la edificación del cuerpo de Cristo, ni tampoco a que sean agregados al cuerpo de Cristo los que han de ser salvos. Así es que es determinante la unidad del cuerpo de Cristo en la tierra, de lo que se ve de Dios en la tierra. No perdamos de vista que somos el cuerpo de Cristo en la tierra, que somos lo que la gente ve de Dios. Y cuando ven las discusiones vanas en medio de nosotros, en medio del pueblo evangélico en el mundo, pues lógicamente no creen que somos el representante o los representantes de Jesucristo en la tierra ni de Dios. No creen que somos el cuerpo de Cristo, porque un cuerpo dividido no puede prevalecer ni puede permanecer. Así es que el punto de la unidad es algo de lo que vamos a estar hablando a través de toda esta serie. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son tan determinantes para entender el asunto de la unidad y el asunto de el creer o el no creer del mundo, en que somos el cuerpo de Cristo y en que Cristo fue enviado al mundo por el Padre, que decíamos anteriormente a la luz del Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 21 y verso 23, que Jesús afirmaba: para que el mundo crea que tú me enviaste y para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esta unidad mencionada por Jesús ha sido reducida a lo que muchos creen una unidad organizacional. Y en verdad no es así lo que nuestro Señor nos enseña. Muchos reducen la unidad de que Cristo habla con respecto a la iglesia a una unidad organizacional. Y cuando hablamos de unidad organizacional, estamos hablando de que los pentecostales no se juntan con los nazarenos y que los nazarenos no se juntan con los bautistas y que los bautistas no se juntan con los presbiterianos y que los presbiterianos no se juntan con los bautistas fundamentales y una serie de cosas que han reducido a la iglesia a lo que somos hoy. Muchos grupos que no se reconocen entre sí. Y la unidad que Cristo nos habla y nos enseña no es una unidad organizacional, sino una unidad en Él, una unidad en el Espíritu, una unidad que demuestra que usted y yo tenemos comunión con el Padre, una unidad donde cada uno de nosotros tenemos una experiencia personal y una relación personal con Cristo, una unidad que apunta a que usted y yo nos santificamos en la palabra del Señor, una unidad que apunta al amor, una unidad que reconoce a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en cualquier parte del mundo, no por la organización a la que pertenecemos, sino porque nos distingue la gracia de nuestro Señor en nuestra vida, el perdón de nuestros pecados, la santificación de nuestra vida a través del proceso del conocimiento, de caminar con Dios, del conocimiento de su palabra. Ahora, estos problemas dentro de la iglesia del Señor han existido desde siempre. No son problemas nuevos, no son problemas que han aparecido en esta generación, sino son problemas muy antiguos. Si no, miremos lo que la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 1. En su verso número 10 dice la palabra del Señor: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos
una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esto deja claro que este tipo de divisiones existían dentro de la iglesia primitiva. Y existían dentro de la iglesia primitiva y existen hoy. Usted puede saber que hoy en día cada organización asume ser la verdadera representante de Cristo. Cada organización asume predicar la sana doctrina. Cada organización asume tener la perfecta revelación de Dios. Déjeme decirle, hermano mío, que nosotros conocemos en parte, que nosotros sabemos en parte, pero la verdad absoluta la tiene solamente el Padre. Hay cosas que nosotros tenemos nuestra interpretación. Hay cosas que nuestros hermanos tienen su propia interpretación. Por ejemplo, el asunto de la gracia del Señor, muchos lo entienden de una manera que la salvación de nuestras vidas tiene que ver con lo que yo haga o con lo que no haga. La verdad de las cosas es que la Biblia es clara cuando dice que nuestra salvación está en nosotros y vino en nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Dios y que no habíamos hecho ningún mérito para que Dios nos salvara. Sin embargo, de su amor y de su gracia, dice, nos perdonó. Y eso es un absoluto bíblico que no tiene discusión. Entonces, si nosotros respetáramos los absolutos bíblicos como cosas que no tienen negociación, cosas que no deben interpretarse de manera antojadiza, de manera que nos convenga, nos evitaríamos muchos problemas. Pero por otro lado, tenemos hermanos y hermanas que con corazón muy sincero, creen tener también su propia revelación de estos mismos versículos de la Biblia. Pero no debemos de interpretar un versículo de la palabra del Señor a la luz de Él solo, sino debemos de conocer todo el consejo de Dios, todo lo que la palabra dice acerca de ese tema o de ese asunto. Hermanos míos, el cuerpo de Cristo está siendo partido por nosotros mismos. El cuerpo de Cristo está siendo dividido por nosotros mismos. La unidad de la que el Señor nos habló, repito, no es una unidad organizacional. Es una unidad en espíritu que nos impulsa a alimentarnos de la palabra del Señor, a santificarnos en ella, a tener una relación íntima todos los días con Él, a caminar todos los días con Él. La unidad de la que el Señor habló nos impulsa a congregarnos, nos impulsa a amarnos. Y usted dirá, hoy muchos no se pueden congregar. Sí, es cierto, pero de eso estaré hablando más adelante. El punto en este momento es la unidad del cuerpo de Cristo. Es la unidad en el espíritu, la unidad en el amor. Es que usted y yo no podemos calificar a nadie con ningún epíteto. Usted que habla en lenguas, usted no puede decir que el que no habla en lenguas no es salvo. Usted que levanta las manos para adorar, para cantar,
para orar. No puede decir que quien no las levanta no es hijo de Dios. Usted que ora con fuerte y alta voz, aunque esté en su cuarto, no puede decir que quien ora en silencio no es hijo de Dios. Y ese tipo de asuntos y cosas están dividiendo a la iglesia al punto que hay muchos de nosotros que valoran más a un pastor, a un evangelista o a una organización o a un ministerio más que el evangelio perfecto y sano de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerles en el próximo segmento 1 Corintios capítulo 8, verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 8, verso 1 al 3, dice así: En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y si vamos a 1 Corintios capítulo 13, verso número 9, dice así la palabra del Señor: Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Estos dos pasajes bíblicos que hemos leído tienen ciertas características que vale la pena notar. Una de ellas es el amor, otra es el conocimiento absoluto, otra es el conocimiento en parte y lo otro es la profecía. Cuando nosotros asumimos que tenemos conocimiento y que por tener conocimiento, que por leer la Biblia diario y que porque somos estudiosos tenemos el conocimiento absoluto, estamos equivocados. Porque dice la palabra del Señor que leímos que hoy conocemos en parte, pero que va a llegar el día en que vamos a conocer en realidad absolutamente cómo son las cosas. Así es que por eso les decía anteriormente que en parte conocemos, que en parte sabemos, pero que la verdad absoluta la posee Dios. Hay cosas en las que yo puedo estar equivocado. Hay cosas en las que usted puede estar equivocado. Y mi equivocación o su equivocación en muchas ocasiones son el punto donde descalificamos a los hermanos, donde partimos el cuerpo de Cristo, por creer que porque leemos la palabra de Dios, que porque procuramos vivir una vida santa, tenemos el conocimiento absoluto. La verdad absoluta la posee el Señor. En parte conocemos, pero vamos a llegar a conocerlo absolutamente todo. Y con respecto a la profecía que dice la palabra, sabemos que profetizar no es adivinar el futuro. Profetizar es proclamar la palabra del Señor.
Si alguna vez nosotros predicamos y hablamos del Evangelio, estamos profetizando, estamos proclamando su verdad, estamos hablando de lo que conocemos en parte. ¿Y qué es lo que conocemos en parte? Bien, la Biblia es un libro inspirado en el Espíritu Santo. La Biblia es un libro inspirado por Dios mismo. La Biblia es la mente de Dios. La Biblia es la forma en que Dios piensa, y usted como humano, yo como ser humano, no tenemos el conocimiento absoluto para poder descifrar la mente de Dios. Hay cosas que aún no entendemos, hay cosas que aún no sabemos, hay cosas que aún ignoramos. Por eso la palabra del Señor dice que conocemos en parte. Y a veces creemos tener el conocimiento absoluto de todas las cosas, lo cual no es verdad. Y esa pretensión nos lleva a descalificar a los nazarenos, a descalificar a los bautistas, a descalificar a los pentecostales, a descalificar a uno u otro hermano por su raza, por su condición social, por su condición cultural. Dice la palabra del Señor que hablemos todos una misma cosa. ¿Y qué es una sola cosa? Hablar de su amor. Nadie puede poner en discusión el amor de Dios. Hablar de su salvación. Nadie puede poner en discusión que el que salva es Cristo. Nadie. Pero el apóstol también nos aconseja no perder el tiempo en vanas palabrerías que no dejan ninguna edificación a la iglesia. Y ese es el asunto al que más hemos atendido. Hablar palabrerías, hablar cosas que no convienen. Y como decía anteriormente, hay muchos hermanos que con muy buena intención asumen defender la sana doctrina. Déjeme decirle que la palabra de Dios se defiende sola. La palabra del Señor es absoluta y no necesita que yo la defienda. No necesita que yo me levante contra ningún grupo para defender la verdad de Dios. Jesucristo dijo que su palabra permanecería para siempre, que el cielo y la tierra pasarían, mas su palabra no pasaría nunca. Y si sabemos que hay gente que nunca va a ser salva, porque tienen un corazón que no se dispone para Dios, porque Dios los conoció desde antes. Y personalmente yo no creo que Dios de alguna forma antojadiza haya escogido a hombres y mujeres con cierta estirpe especial, porque todos somos pecadores. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero por su amor y por su misericordia, Dios se proveyó de un pueblo que lo alaba, lo glorifica y da gloria y honra a su nombre. Pero todos somos pecadores. Dice el apóstol Juan que el que dice que no comete pecado, le hace a él mentiroso. Y que la verdad no está en él. Y que él es la propiciación para nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. Así es que predicar la sana doctrina no incluye atacar a otro grupo que no es de mi organización, que no piensa en ciertos puntos bíblicos como yo. Recuerde que la Biblia nos enseña del trigo y de la cizaña, y que crecerían juntos. Y los trabajadores del dueño de la viña dijeron: ¿lo arrancamos, Señor? Y el dueño de la viña dijo: no, dejen que crezcan juntos. Al final, el Padre va a apartar a los que son cizaña y los quemará en el fuego, y a los que son trigos los pondrá en sus lagares. Así es que no tenemos necesidad
de atacar a nadie. No tenemos necesidad de asumir que usted y yo somos los defensores de la sana doctrina. Debemos de predicar la sana doctrina. Pero la sana doctrina, la palabra de Dios, se defienden solos, porque son absolutos divinos, son absolutos de su mente, de su propósito, son los absolutos de Dios que ningún hombre puede resistir y puede discutir. Los absolutos de Dios no necesitan de mí. No soy un superhéroe espiritual, soy siervo del Señor. Y repito, se debe de predicar la sana doctrina, pero eso no incluye atacar a ningún grupo. Eso no incluye atacar a nadie, porque yo me atrevo a decir sin miedo a equivocarme, que muchas personas que se congregan en iglesias que predican la sana doctrina se van a condenar. Porque el hecho de estar en una iglesia, en una congregación que predica la sana doctrina, no garantiza tu salvación. Tu salvación la garantiza Dios. Y como respuesta a esa salvación, debes de vivir una vida santa. Pero muchos no viven una vida santa, aunque se congreguen en una congregación donde se predique la sana doctrina. Pero también me atrevo a decir que hay personas que se congregan en X o Y lugar, en X ministerio, que quizás predican sincretismo, parte palabra de Dios y parte palabra de hombres. Pero son gente que leen la palabra del Señor, que tienen el Espíritu de Dios, y por estar en ese lugar no se van a condenar, porque lo que condena al hombre es el pecado, no el lugar donde te congregas. Y si conocen a Dios, han aprendido aquello que dice la propia palabra de Dios. Retienen lo bueno y rechazan lo malo. Así que, hermanos míos, los bendigo en el nombre de Jesús. Esté donde usted esté, pertenezca a la organización que usted pertenezca. Usted es ecumenista, pudiesen decir unos. No, mis hermanos. Amo a Jesús, amo a su iglesia, y el cuerpo de Cristo es uno. Y la particularidad del cuerpo de Cristo es la santidad y el amor. Lo dice el pasaje que leímos. Estas tres cosas permanecerán para siempre, pero la mayor de ellas es el amor. Y es falta de amor atacar a otros. Es falta de amor y un pretexto asumir que soy el defensor de la fe y el defensor de la iglesia. Recuerde que la iglesia no es suya ni mía. La iglesia pertenece al Señor. Y le recuerdo que la Biblia dice también en Juan capítulo 17, de mis manos nadie los arrebatará. Así es que yo no estoy salvando a nadie predicando la sana doctrina. Yo estoy cumpliendo mi deber, porque por predicar y defender lo que digo que predico, que es sana doctrina, puedo caer en el rechazo a otros. Y quien rechaza no ama. Debemos aprender a amar sin distinción de razas, sin distinción cultural, sin distinción social y sin distinción organizacional. Sin distinción organizacional. ¿Por qué? Porque Cristo y el Padre son unos. No es ecumenismo. El ecumenismo es perverso, insano, y pretende meter en el mismo techo a hombres perversos y a hombres santos. Eso no se puede. No es de eso que estoy hablando. Estoy hablando
del amor que Cristo nos enseñó. Del amor que Cristo promovió entre Mateo y Simón el Celote. Mateo al servicio del Imperio Romano, Simón el Celote al servicio del movimiento nacionalista, los celotes y los cananistas, que odiaban a todos aquellos que estaban al servicio del Imperio Romano. Sin embargo, Cristo los juntó, los perdonó, los enseñó y los guió. Hoy usted y yo no debemos de partir el cuerpo de Cristo por el nombre de la organización a la que pertenecemos. Debemos de unirnos en propósito, en amor y en espíritu. En el próximo tema abordaremos el tema de congregarse, el asunto de la congregación, el asunto del propósito de congregarnos, congregándonos antes de la pandemia y congregándonos hoy, durante y después de la pandemia. Dios los bendiga. Desde Nicaragua los saluda el pastor Iván Mejía. Muchas bendiciones les dé el Señor. Bendiciones.